Entonces, repasamos vectores más rapidito para que podamos recordar, para que la siguiente ya podamos entender lo que es mi componente Listbox. ¿Ya? Vamos a utilizar un Listbox para hacer. Después del Listbox ya podemos usar lo que es el Picture Box para poder hacer grafiquitos y ahí podemos ya tal vez, si nos da el tiempo, crear un pequeño jueguito, ¿ya? El gusanito podemos hacer. Ya vamos a ver. Pero para eso necesitamos que entiendan bien vectores, porque si no, yo voy a programar y ustedes no. La idea no es eso, la idea es que hagan un ejercicio que ustedes les sirva a ustedes como guía para que puedan aprender, ¿ya? Vamos a ir a vectores. Si nosotros recordamos, los vectores son de esta forma, ¿no? ¿No? Ahí está. Entonces, los vectores, en este sentido, tienen esta estructura, ¿ya? Entonces, estos vectores tienen como característica, ya saben ustedes, de almacenar en cada uno de este segmento un valor, ¿no? ¿O no? Aquí, en cada uno de estos. Aquí un valor, aquí un valor, aquí un valor, aquí un valor. Y el valor que yo guarde va a depender del tipo de dato que ya he creado, ¿no veo o no? Entonces, los vectores nos sirven para almacenar múltiples valores en una sola variable, ¿ya? ¿Ya? Una variable va a guardar varios valores, pero obviamente esa variable no es cualquier, no es un int a. Un int a solamente guarda un solo valor. Pero si pongo int, aquí como aquí, mi vector, y le pongo aquí, digamos, las posiciones, aquí igual a 9, no sé cuánto, entonces los corchetes me están indicando que esa variable es en este caso un conjunto de espacios que van a guardar múltiples valores. Una relación, ya ves, con la vida común podría ser, digamos, que prácticamente cuando yo creo una variable int a es como si estuviera construyendo un cuarto en la memoria, solamente un cuarto, no puede vivir una sola persona, nada más. En cambio, si yo creo un vector, es como si yo estuviera creando un edificio grande donde en cada cuarto, un edificio que tiene múltiples cuartos y en cada cuarto puede vivir una determinada persona. Así lo podríamos ver, ¿no? ¿O no? Si hacemos más o menos un ejemplo con la vida cotidiana para entenderlo, las variables. ¿Han trabajado con vectores? Sí. ¿Qué se puede hacer con vectores? Pues nada, se puede sumar, sumar los elementos, recoger, contar cuántos son primos, encontrar quién es el mayor, quién es el menor. Varios tipos de ejercicios se puede hacer con este tipo de estructuras, ¿ya? Hasta ahí la parte teórica. ¿Se entendió esa partita? ¿Están recordando? ¿Han trabajado con vectores así ustedes? ¿Sí, no veo o no? A ver si me estoy tal vez equivocando. ¿Cómo es jóvenes han trabajado así o no están? Creo que están durmiendo. Ya, bueno. Entonces lo vamos a crear, ¿ya? Eh, lo vamos a hacer en consolita primeramente, ¿ya? Voy a crear otro nuevo proyecto, eso lo voy a cerrar ya. Eso también ya lo voy a cerrar. Listo. Ahora, alguno de ustedes me puede preguntar, ¿y por qué hemos hecho bucles primeramente antes de hacer vectores? Es que cuando trabajamos con vectores, sí o sí está dentro de lo inmerso la aplicación de ciclos, ¿ya? De repetición, sí o sí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillito, ¿ya? Primeramente vamos a aprender cómo leemos los valores y cómo lo vamos a colocar, ¿ya? Algo que tenemos que recordar es de que los vectores tienen esta forma, ¿no? Igual que la que está ahí en la gráfica, pero yo lo voy a poner aquí mediante una tablita, vamos a poner así, ¿no veo, no? Y que los vectores en cada una de sus pequeños cuartos, si podemos llamarlo así, donde permiten almacenar algo, están, tienen un nombre, ¿ya? Tienen un nombre, que a eso los conocemos como índices, ¿no veo, no? Que es el índice posición cero y así, ¿no veo, no? Ahí está, ahí, así, ¿no veo, no? Entonces, si bien es como un hotel, pues igualito, ¿no veo, no? A ver, un hotel tiene múltiples cuartos donde pueden entrar ahí varias personas, ¿no veo, no? Y para que vos vayas a un cuarto específico, ¿qué te dice? Ah, pues la habitación número 4. Y ese cuarto no puede haber dos números 4, ¿no veo, no? Entonces, con ese número 4
tú identificas a qué cuarto tienes que ir a descansar, no sé, o cuál es el cuarto al cual tú puedes ingresar, ¿no ve? Entonces, lo mismo aquí, el vector, cada segmento es como si fuera una pequeña habitación donde entra un determinado valor, y obviamente el valor los valores que entren a cada segmento va a depender de la declaración del vector. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo creo un vector de tipo entero, digamos aquí digamos, int vector, digamos, que es este vector, ¿no? Vector, ¿de cuántas posiciones? De 5 posiciones, digamos, así, ¿no veo, no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo es vector, es todo este segmento. Es un objeto más grande, ya no es como, eso es diferente. Int vector. Eso es bien diferente, atender por favor. Int vector es como si estuviera creando, esto es como si estuviera creando un solo espacio, se había dicho, un pequeño cuarto nada más, así. Listo. Este es un segmento en la memoria. En cambio, int vector con estos corchetes indica la cantidad de bits más grandes. Es un objeto que almacena más datos, ¿ya? Y obviamente, si le estoy poniendo int por delante, significa que en cada posición del vector solamente puede almacenarse un valor entero. O sea, nuevamente, se sigue respetando lo que es el tipo de dato, ¿sí o no? Lo mismo pasaba. Si yo ponía int, digamos, lo poníamos, recuerden que en esa variable, esta variable es un segmento en la memoria. Y a ese segmento solamente podría ingresar un tipo de dato de tipo entero, porque esa es la naturaleza que tiene, ¿no? A partir de su tipo de dato. Entonces aquí lo mismo. Le pongo int vector 5, entonces ¿qué quiere decir? Que en estas 5 posiciones va a entrar solamente valores enteros. No hay el caso de que aquí va a entrar un vector, un entero, aquí una cadena, aquí un carácter, no. O sea, van a entrar solamente valores enteros también, ¿no? Y para identificar cada segmento del vector, están estos valores que son 1, 2, que en todo caso debería ser desde 0, porque cuando trabajamos con vectores, la posición inicial siempre es 0. 1, 2, aquí va a estar 3 y aquí va a estar el 4. ¿No veo o no? 4. Entonces tenemos este vector. No se confundan, eso es bien importante. Cuidado que ustedes estén pensando, el último elemento es el que indica la cantidad de posiciones. No, esto va de 0 a 4, lo que significaría que hay el cuarto 0, el cuarto 1, el cuarto 2, el cuarto 3 y el cuarto 4. Pero, ¿cuántos son todos los cuartos? Todos los cuartos son 5, porque va de 0 a 4. Mucha gente confunde y dice, no, 5, dice aquí no está 5, pero no está 5 porque va de 0 a 4, pero son 5 elementos, ¿no? ¿No? ¿Se entiende? Esa parte no confundí, yo sé que han avanzado esa parte. Entonces, estos serían los vectores que nos permiten almacenar múltiples elementos. ¿Se entiende, no? Esa partita. Ya, ahora lo que vamos a hacer es, ¿cómo creamos estos vectores en programación? Voy a crear un proyecto de tipo consola. A ver, ¿dónde está? Console Application, y vamos a poner vectores. Vectores, ahí está. Listo. Entonces lo creamos y ahí está. Para crear un vector, lo que tenemos que hacer es, primeramente ponemos el tipo de dato int, le ponemos ahí, abrimos los corchetes y le vamos a llamar, digamos, vector, te me lo llama. Vector, ¿ya? Vector. Le puedo llamar cualquier cosa, A, B, C, la variable no importa, ¿no veo o no? Vector. Va a ser igual a new int. De aquí le pondríamos la cantidad, 5. Ahí está. Entonces, esta sería la forma en cómo se crean los vectores. A ver, por favor, si alguien me ayuda. ¿Sí lo han creado, no veo o no? Ya, perfecto. Entonces, esta es la forma en cómo se crea un vector. ¿Qué estoy diciendo con esto? Al poner int y al poner los dos corchetes, ya automáticamente estoy indicando que va a ser un vector, que va así, de este tipo, ¿no veo o no? Y vector, esta es variable nomás. Y luego se pone igual a new int, y luego aquí le ponemos el valor de la cantidad de espacios que va a tener. En este caso ponemos 5. Entonces, al poner ese número 5, lo que está pasando en la memoria es que está creándose un objeto de este tipo igualito. En la memoria está, así. En otras palabras, aquí vamos a poner vector. Todo esto es vector. La variable vector es todo este edificio. ¿No veo o no? Vector. Entonces, aquí ya cambia el concepto, ¿no? Habíamos dicho que, lo que nuevamente repito, no se confunda. Int A es diferente a poner int con estos corchetes. Int A es un solo segmento. Int con los corchetes, que es vector, aquí quiere decir que es un edificio, ¿no veo o no? Así lo van a ver, por favor, ¿ya?
Exacto, estoy reservando 5 espacios, ¿no? 5 segmentos aquí, ¿no? Y ahora, la cantidad de espacios que necesito puede variar. Puedo yo hacerlo variar. Pueden estar 5, pueden estar 10, inclusive puede ser una variable. Por ejemplo, esto va a depender de la cantidad de los ejercicios. Por ejemplo, en algunos casos hay donde dicen, yo quiero crear la cantidad de espacios que el usuario quiera. Porque si yo le pongo 5 aquí, significaría que estoy creando un vector estático. ¿Por qué estático? Porque va a ser un vector siempre de 5 posiciones, porque es un valor constante, ¿no veo? ¿No? Pero si yo quisiera crear un valor de la cantidad de espacios que el usuario quiera o requiera, en este caso, ¿qué haríamos? Se puede hacer eso, ¿no ve? Int A, digamos, aquí, y ponemos A, toma el valor de console punto, a nivel se termina así, readline, así han debido trabajar, ¿no ve? Y aquí ponían el convert, aquí convert, digamos, punto, de 32. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero estoy leyendo un valor de la cantidad que él quiere y después lo voy a crear el vector en base a la cantidad que él desea. Entonces, ese sería un vector ya más dinámico. ¿Por qué? Porque ya no va a ser un vector siempre de 5 posiciones, sino que el vector se va a crear dependiendo cuánto él haya puesto el valor aquí. Entonces, diferencia, es un valor stat dinámico porque va a depender de la cantidad del número que ponga aquí en realidad el usuario. Y si lo ponía aquí 5, entonces un vector estático, que va a ser un vector siempre con 5 espacios, ¿no? Dinámico estático. ¿Se entiende ese aspecto? Ahora, ¿cómo han trabajado? Pero eso en realidad va a depender del problema. En este caso, si ustedes quieren que el usuario les dé el valor del vector, de cuántos segmentos va a tener, cuántos espacios de almacenamiento va a tener, entonces puedo hacer esto, ¿no? ¿No? Leer el valor más antes. Si yo, para mi problema, no necesito que el usuario me ponga la cantidad, siempre va a ser 5, entonces, ¿para qué leer esto? Prácticamente le pondríamos 5 nomás. ¿No veo o no? ¿Se dan cuenta? La creación del vector, ya sea estático o dinámico, va a depender en realidad de la solución del problema que ustedes estén planteando. ¿No veo o no? En este caso, ¿cómo quieren trabajar? Ya lo vamos a leer, lo pondremos así. Digamos que el usuario va a escoger el valor del vector, ¿ya? Y le pondremos un poquito más de cosas aquí para que nos diga. Aquí console.writeLine, vamos a poner aquí writeLine y pondríamos aquí, digamos, introduzca, ¿ya? Introduzca la cantidad, ¿no? La dimensión del vector. Le llaman dimensión también, ¿ya? Obviamente dimensión, porque este valor va a ser referencia a la cantidad de espacio que va a tener. Entonces vamos a poner la dimensión, ¿no? El tamaño. Entonces así. ¿Así han hecho? ¿Así han hecho o han creado siempre estáticos nomás todo el tiempo? No creo, han debido crear con ese tipo de aspectos. A ver, en el chat, por favor. Vamos, jóvenes, participen, porque si no voy a asumir que lo han dejado prendido sus computadores y se han ido. Ah, ya. Ya. Entonces, su compañero Nelson dice que recordaba que él era estático. Entonces, si en verdad eran estáticos los valores, entonces significaría que él le ponía aquí un valor directamente 5. ¿No veo o no? Así. Ya está. Entonces, un vector estático que va a tener siempre 5 posiciones. ¿No veo? ¿No? Pero lo que acabamos de poner aquí se puede hacer. Se puede hacer esto. ¿Para qué? Para que aquí, en todo caso, el valor de los espacios va a depender. Tiene que decir que la máquina no sabe cuántos espacios va a tener hasta que lea este valor. Entonces, aquí, digamos, yo pongo 10, entonces crea un valor de 10. Si yo pongo 20, entonces crea un vector de 20 espacios. Entonces, eso es más dinámico. ¿Ya? Entonces, pero se dan cuenta, ¿eh? Da lo mismo que lo trabajaremos con dinámico en este momento. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos después? Hasta aquí, fácil. ¿Qué está pasando? Estoy creando la variable A para que me diga la dimensión. ¿No veo o no? Claro, dinámico obviamente tiene más ventaja que el estático, ¿no? Pero va a depender del problema siempre que estemos resolviendo. Ahora, en este caso, con esto estoy creando el vector. Ahora, el vector cuando se crea es un vector vacío, no tiene elementos, ¿ya? En realidad, cuando hablamos de programación en lenguajes como C++, cada segmento tiene basura, contiene basura, valores bien sucios ahí, ¿no? Que son cualquier cosa. Entonces, eso nos ayuda, nos perjudica, ¿verdad? Pero en C Sharp, en Java, en lenguajes ya más, un poquito más modernos y demás, ya tienen lo que son sus garbage collectors, ¿no? Que es lo que significa que no hay basura, sino que no existe nada. En todo caso, en algunos casos, cuando son en valores enteros, le pone 0, le pone, ¿ya? 0, 0. ¿Ya? Pero mejor le pondríamos para temas típicos, ahí que no existe nada. Lo primero que tengo que hacer es, pues ahora, si bien tengo esto creado, entonces, ¿cómo hago para que yo lea un valor y cada valor que lea por el usuario se ponga aquí? Cada valor que se pida debe ser insertada a cada cuarto de mi vector. ¿Para qué cosa puedo leer?
pueden ser notas, pueden ser precios, puede ser dependiendo del problema, ¿no ve? Voy a suponer que en este caso son, digamos, son notas, ¿ya? Son notas de los estudiantes, ¿ya? Digamos que tengo 10 estudiantes y en cada nota voy a poner un estudiante, ¿ya? Alguien puede decir, ¿y su nombre del estudiante no has puesto? A ver, luego vamos a poder mejorar esa parte, ¿ya? Voy a poner notas nomás por este momento. Entonces, vamos a poner notas. Entonces, ¿cómo hago para que las notas vayan registrándose y vayan adecuándose a cada posición de aquí? Entonces, aquí viene lo que es la aplicación del for. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta nosotros, las posiciones o los números que identifican a cada segmento del vector son números llamados índices, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿por qué usamos un vector? ¿Por qué usamos un ciclo de tipo for o while? No importa, en este caso for voy a utilizar porque es más cómodo. Porque con un ciclo for puedo hacer que se repita desde el 0 al 1, al 2, al 3 y se hagan las repeticiones para que de la misma forma aplique o utilice o me guíe en el for para poder almacenar los valores en cada segmento. Entonces nos damos cuenta que sí o sí el for me va a servir aquí, ¿no veo? ¿No? Pues lo hemos practicado, pues lo hemos recordado. Entonces, para poder leer valores en cada segmento de este vector, lo que tengo que hacer es aplicar un ciclo for. ¿Cómo? Pues for de un int i igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque tengo que empezar en esta posición. ¿Hasta cuándo tengo que llegar? Hasta 5, ¿no veo? No, menor que 5. Aquí podemos poner i menor que 5. Pero como estoy trabajando con un vector dinámico, no es estático, menor que cuánto tendría que ser. A ver, ¿quién me puede decir? Perfecto, menor que a, porque a me va a definir la dimensión. Entonces, menor que a. Punto y coma y más. Entonces, ¿se dan cuenta? Estoy haciendo un bucle, pero ¿por qué estoy haciendo un bucle? Aquí alguien puede decir, pero si aquí no hay repeticiones, pero este bucle me va a pedir, me va a permitir identificar a través de sus recorridos, a través de uno, porque la clave está en la variable y va a valer 0. En la siguiente repetición va a valer 1, va a valer 2, va a valer 3. Entonces, este bucle lo que va a permitirme es repetir y avanzar por estos valores. Y va a valer 0, luego 1, luego 2. Entonces, si se dan cuenta, el bucle me está permitiendo identificar de forma correcta y ordenada cada segmento del vector. Entonces, yo aprovecho eso para poder hacer la lectura completa del vector, ¿o no? Por eso estoy utilizando un bucle. Si se dan cuenta, no es de que el bucle es siempre para repeticiones nomás sirve. En este caso, me conviene usar esto. No veo, no. Si no, ¿cómo haría? No podrías hacerlo. Entonces, agarramos y ¿cómo lo leemos? Voy a crear una variable aquí cualquiera. Aquí digamos la variable leer, o dato, le vamos a poner dato. Entonces, ¿cómo leemos? Sencillo. Le ponemos aquí dato, tener dato, toma el valor de console, aquí, console, dato, ¿por qué no está creando dato? Dato, ahí está, toma el valor de console.readline, ahí ponemos el valor de readline, aquí está, ¿no? Entonces, aquí lo agarramos y decimos que en este caso agarramos y pues convertimos, ¿no? Convert de 32 bits, voy a convertir ese valor aquí, entonces lo estoy leyendo en una variable. Pero alguno me puede decir, pero lo tiene que leer en esta posición. Claro, tranquilo. Lo que voy a hacer es leerlo en esta variable y luego este valor lo voy a meter aquí. Esa es la idea. ¿No o no? Tal vez se pueda leer de forma directa en la posición, sí se puede. Pero lo que yo hago en particular es más cómodo, lo leo una variable y luego este valor de la variable lo voy a meter a la posición del vector. Entonces, hasta aquí, ¿se dan cuenta? Estoy leyendo el valor en dato, pero me faltaría que ese valor dato se vaya a cada posición del vector, ¿no veo o no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sencillo. Aquí pondríamos vector, ¿en qué posición? No puedo poner esto, no puedo hacer esto. Vector igual a dato. No, eso está completamente mal. No puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque no son de la misma forma. El dato es un segmento, un solo espacio. En cambio, el vector es todo esto. Entonces, sí o sí tengo que especificar a cuál de estos cuartos quiero que vaya, a cuál de estos segmentos de memoria quiero que se guarde. Entonces, como estoy usando el for de forma ordenada, entonces quiero decir que esto quiero meter en la posición 0. Entonces, ¿cómo ponemos las posiciones? Ponemos vector en la posición 0, toma el valor de dato. Y de esa forma lo estoy asignando. Pero ya no voy a poner pues 0. Para que automáticamente esto se guarde de forma aleatoria, ¿qué variable puedo utilizar aquí? A ver, ¿quién me puede decir? No, la variable A, no. La variable A es para la dimensión en realidad. ¿Quién está recorriendo? ¿Quién está recorriendo? Por los índices. Sí, la variable I.
La variable i es la que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque la variable i, si se dan cuenta, aquí va a ser un bucle. Va a valer cero. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, como es un bucle, va a valer cero. ¿Qué quiere decir? Que el valor que ponga al principio va a guardarse en la posición del vector cero. ¿Qué quiere decir? Que el primer valor que yo lea va a ser el valor de esto. El segundo valor, como i va a incrementar, el segundo valor que lea va a venir aquí. El tercer valor que lea va a venir aquí. El cuarto aquí y el quinto aquí. Entonces, se dan cuenta, el ciclo for, de alguna forma, me ayuda a identificar los índices y además me está sirviendo para poder leer los datos de forma ordenada. ¿Cómo funcionaría esto? I igual a 0, i menor que a. ¿A cuánto vale? Vale 5, ¿no ve? Vector de 5 hemos dicho, ¿no ve? Ah, no, va a depender. Digamos que vale 5. Entonces tengo este vector, ¿no ve o no? ¿A qué va a pasar? Aquí, i vale 0. I menor que, i 0 es menor que 5, sí, entra. Dato, un valor cualquiera, digamos 10 voy a leer. Ese valor 10 lo voy a meter en el vector, ¿en qué cuartito? I cuánto vale? 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor que voy a leer, 50, digamos, pasar aquí. Es lo que está pasando. Como es un bucle, va a volver, pero al volver i va a incrementar, entonces i va a valer 2. ¿Qué quiere decir? Ahora voy a leer otro valor, digamos 30 voy a leer, o 35, 35. Entonces, dato valdría 35. Ahora aquí, vector en la posición i. ¿Y cuánto vale? Vale 1 ahora, ¿no ves? De 0 a 1 incrementado. Entonces, va a guardar dato. Entonces, en este caso, el 35 se vendría aquí, porque ahora 1 es este. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta, el bucle me sirve para poder recoger segmento a segmento el vector de forma ordenada, ¿sí o no? Y además, se dan cuenta, el hecho de esta variable que va incrementando me está ayudando también a identificar de forma ordenada a través de los índices del vector cada segmento ordenado de nuestro array, nuestro vector. ¿Sí o no? Entonces, esa sería, con esto que está aquí, con este simple bucle que está aquí, estamos haciendo la lectura de datos en todo el vector. Lectura de datos del vector. ¿Sí o no? ¿No? Ahí está. Entonces, con esto estaríamos cumpliendo. Digamos los valores. Le ponemos valor, digamos 5, digamos aquí está el 8, digamos aquí el 13, aquí el 4, aquí el 6, ya está. Entonces, eso lo que va a permitirme es leer los valores del vector. ¿Se entiende? Ahora, alguno puede decirme, pero ¿y por qué hemos creado el vector? El vector, de alguna forma, es un medio de almacenamiento más grande de datos, ¿no? Antes podíamos guardar solamente un dato, ahora puedo guardar con el vector varios datos. Es más, ahora que ustedes están avanzando bases de datos, pueden guardar muchos más datos. De alguna forma, los vectores era una forma de almacenar cantidades masivas de datos antes de que las bases de datos existan. Los archivos también permiten ese tipo de tratamiento, ¿no? Van a ver que ustedes, con estos ciclos es bien importante porque luego para leer los datos de una base de datos, de una tabla, no sé en qué parte están en base de datos, pero ahí vamos a hacer sí o sí bucles. Porque los datos en una tabla, en una base de datos, se guardan así. Son datitos. Entonces, sí o sí tengo que hacer un bucle para recoger esos datos. Es interesante esa parte. Todo se junta ya. Pero bueno, hasta aquí. Ahora, como tenemos poco tiempito, vamos a hacer algunos dos ejercicios por lo menos. Ahora, la pregunta es, si yo ya tengo los datos ahí en el vector, que son varios datos, la gran pregunta es, ¿qué cosa puedo hacer con ellos? Pues lo que tú quieras. Lo que tú vas a hacer, puedes sumarlos, dividirlos, encontrar quién es el mayor, encontrar al menor, contar cuántos son pares, cuántos son impares y demás, que estoy seguro que ustedes han debido resolver ese tipo de problemas que son con vectores, ¿ya? Hay problemas bien sencillos de hacer y hay problemas bien complicados con vectores. La cosa se complica bastante aquí, ¿ya? De todas maneras, lo que yo quiero que se entienda es de que cuando hablamos con vectores, de vectores en particular, es de que sí o sí tengo que aplicar un ciclo, un for. Pero ¿por qué tengo que aplicar un ciclo for? Porque de alguna forma, para dar solución a cualquier problema con vectores, casi siempre tengo que hacer un vacío del vector. ¿A qué me refiero con un vacío? Tengo que recorrer todo el vector para resolver los problemas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien me dice, yo quiero que me sumes todos los valores que están en el vector? ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues tengo que recorrer posición por posición para ir sumando los valores. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Un recorrido del vector. Ahora, alguien me puede decir, quiero que me encuentres a los números pares del vector. ¿Cuántos son los pares? Ya, perfecto, lo puedo hacer. Pero para encontrar quiénes son los pares, también nuevamente tengo que hacer otro recorrido del vector. Entonces, para cada solución, desde las más básicas a las más complejas, hay que ser sí o sí recorridos por el vector para dar su solución. O miento. Entonces, como tengo que hacer recorridos y la forma de recorrer un vector es un ciclo, entonces automáticamente se convierte que los ciclos for son la herramienta más práctica para el tratamiento de vector. ¿Sí o no?
A ver, voy a resolver el problema de sumar todos estos elementos. Quiero sumar este, con este, con este, con este, del vector. ¿Cómo lo haríamos? Sencillo. Aquí vamos a poner en comentarios. Sumar los elementos del vector. Ahí está. Entonces aquí vamos a poner, digamos, int suma. Así lo voy a crear. Una variable que acumule la suma. ¿No veo o no? Va a empezar en cero. ¿Cómo hago para recoger, para sumar? Pues tendré que recoger aquí. No importa si recorro de aquí hacia aquí o de aquí hacia aquí. ¿No es? Puedo ir de aquí, de 0 hasta el 4 o del 4 hasta el 0 también puedo ir. Pero la forma más común es ir desde aquí hasta acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues un bucle, ¿sí o no? Otra vez otro for de un int i, aquí de un int i igual, punto y coma, igual a 0, punto y coma, y menor que quién, menor que a, lo mismo, punto y más, más. El bucle se repite, es lo mismo, solamente que ahora, atender, ahora, en lugar de que yo vaya leyendo los valores, porque este bucle, atender, este bucle me ha servido para leer valor por valor, pero ahora este otro bucle, ¿para qué me tiene que servir? Para sumar los valores. Ah, entonces, ¿qué hago? Aquí sumaré, pues digo, suma, toma el valor de quién, suma, toma el valor de, en este caso, de la misma suma anterior, más quién, más el vector en cada posición. Pero ¿cómo lo identifico? Pues para eso está el ciclo for. Mi vector se llama vector. ¿En qué posición? En la posición y otra vez. ¿Listo? Punto y coma, ahí está. Entonces ahora, con este ciclo lo que estoy haciendo es, estoy recorriendo el vector, pero al momento de recorrerlo estoy acumulando la suma de cada uno de sus valores en esta variable sum. Entonces, nuevamente, para saber cuánto es la suma de todos estos elementos, hago un recorrido y por ende un ciclo for. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Y aquí ya podríamos mostrar el resultado, ¿no? Aquí ya podríamos agarrar y decir console.readline, y podríamos, bueno, writeLine, ¿no? WriteLine, y podríamos decir ya aquí, digamos, la suma de los elementos, aquí, la suma de sus elementos es, digamos, así, y pondríamos aquí, entonces la suma en suma, ¿no? Ahí está, punto y coma, y ya está. Entonces acabo de resolver dicho problema. ¿Listo? Ahora, otro ejercicio, digamos aquí. Ahora, yo quiero aquí encontrar cuántos pares y cuántos impares. Facilito. A ver, yo puedo saber cuántos de estos son pares y cuántos son impares, sí. Pero para saber cuántos son pares, cuántos son impares, nuevamente tengo que hacer un recorrido desde aquí hasta aquí. Tengo que recorrer todos los elementos, hacer un vacío de cada uno de los cuartos para ir verificando quién es par, quién no es impar. ¿Sí o no? Y para eso que tengo que aplicar otra vez un ciclo for. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ahora aquí voy a crear dos variables. Int a, int par le voy a poner. Int par igual a 0, punto y un impar igual a 0. Voy a crear dos variables. Ahora alguien me puede decir, pero ¿para qué sacan dos variables? Para acumular cuántos son pares, cuántos son impares. ¿Ya? Ah, bueno, pero aquí es como. ¿Se entiende? ¿No ve? Ahí está. Ahora, quiero verificar. ¿Qué tengo que hacer? Si se dan cuenta, hasta me puedo copiar. Otra vez voy a necesitar otro bucle para recoger. Obviamente ya no tengo que sumar, pero sí o sí necesito un bucle porque tengo que recoger otra vez los elementos del vector para dar solución al problema. Entonces, nuevamente, recorrido, 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 recorrido. En este caso, ¿qué hago? Me vengo aquí y vengo y digo ahora, a ver, este elemento, ¿dónde está? Aquí está. ¿Cómo verifico? Pues sencillo. Si voy a poder recoger, aquí se dan cuenta, voy a tener que hacer un if interno. If adentro, voy a tener que verificar si quién. Si el vector en su posición i, ¿ya? Módulo 2, ¿no veo o no? Módulo 2 es idénticamente igual a 0. Entonces, ¿qué cosa es? Es par. Entonces, ¿qué voy a hacer? La variable par más. Voy a sumar. Si esto no es así, entonces es impar. Entonces, impar más. Entonces, prácticamente con esto estaríamos nosotros resolviendo este problema. ¿Y qué podríamos después? Pues pondríamos otra vez un console writeLine, dos consoles writeLine, y podría decir aquí cuántos pares, ¿ya? Aquí, la cantidad de pares es, y la cantidad de impares, cantidad de impares es, y ahí está. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto era lógico, pero nuevamente el recorrido. Ahí está. Entonces, aquí en vez de suma, que tendría que venir par, aquí tendría que venir la variable impar. Y listo, tenemos esa solución. Lo vamos a hacer correr porque nos queda poco tiempo. Perfecto, gracias por. A ver, vamos a poner 5 elementos. Pa. Voy a poner con los mismos valores que está aquí en mi ejemplo. 5, 8, 3. A ver, primero tenemos que leer 5, 5, 8, 5, 8. Después seguiría 13, 4, 6. Entonces aquí va a ser
13, 4 y 6. Listo. Ah, bueno. Uy, nos olvidamos del console.readKey. Recordemos que esto hace rápido la cosa y ahí está. A ver, de nuevo, 5 elementos. Ahí está. Ahora vamos a poner 5. ¿Qué números teníamos? 8, 13, 4. Teníamos 8, 13, 4. Después tendríamos 6, 6. 6, ahí está. Y dice que la suma es 36. ¿Está bien eso? Vamos a verificar si todo ha salido perfectamente. Voy a darme una calculadora para no perder el tiempo. Y ahora va a sumar 5 más 8 más 13 más 4 más 6. Igual 36. Y me dice que la suma es 36. Perfecto. La cantidad de pares son 3. ¿Cuántos pares hay? El 8, el 4 y el 6. Impares, el 5 y el 3. Prácticamente estamos resolviendo los problemas usando los vectores. ¿Se entendió, jóvenes? Este pequeño repaso que estamos haciendo. Muy bien, perfecto. Quiero que vayan repasando, por favor, vectores ustedes a partir de aquí, porque la siguiente semana lo que voy a hacer es presentarles a un componente que se llama listbox, ¿ya? Lamentablemente, cuando trabajamos por consola, ¿ya? Los elementos del vector no lo estamos viendo. Alguien puede decir, ¿y dónde están los elementos? ¿Dónde está el vector? Es que ese vector que estamos almacenando es interno, en la memoria está. Pero ¿qué pasaría si yo quiero ver esos elementos en un entorno visual? Entonces, para eso hay un componente, ¿ya? Me queda menos de un minuto, entonces aquí vamos a dejar la clase, jóvenes. No sé si he extendido, van a disculpar, pero espero que les haya servido de recuerdo eso. Podríamos hacer más ejercicios, pero bueno, la siguiente semana vamos a ver qué hacemos. Pero ya tenemos que avanzar al nuevo componente, ¿ya? Bueno, gracias por su participación y por su atención. Por favor, todos esos aspectos que hemos ido estudiando, me gustaría que vayan repasando según lo que han visto en la anterior gestión, ¿ya? Bueno, me despido, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Los subo los videos a la plataforma y por favor sigan estudiando, ¿ya? Gracias, hasta luego.